planteó. Y bueno, pues pasamos ahora a la segunda ponencia que está a cargo del doctor José Francisco Castillo Navarrete. El profesor Castillo, ¿está usted listo? Ya listo para empezar. Perfecto, entonces Gracias. procedo a presentarlo. El doctor José Francisco Castillo Navarrete es doctor en teoría Gestalt, maestro en lingüística aplicada y licenciado en enseñanza del inglés. Asimismo, se ha diplomado en psicología budista, psicología de la salud, derechos humanos para grupos vulnerables, sexualidad y desarrollo humano, entre otros. Ha participado en más de 90 congresos en México, Estados Unidos y Cuba, y en cursos y talleres de actualización en la Universidad de Boston, en la Universidad de Texas, en el campus San Antonio y San Joseph University y en Pensilvania, Filadelfia. Ha implementado programas de enseñanza de inglés como lengua extranjera en Panamá, El Salvador y Costa Rica y actualmente coordina el área de formación de profesores del Seminario de Lingüística Aplicada, de Lingüística Teórica y Aplicada. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos comparta parte de los saberes que tiene, porque son muchos de diferentes áreas, y pues estamos listos para escucharlo. Les recuerdo que faltando 5 minutos del tiempo disponible, le voy a enviar un mensaje a su chat. Muy bien. Muchas gracias, Gloria. Bien, buenos días a todos. Qué bueno que asisten a nuestro evento. Es siempre interesante contar con la participación pues, de diferentes ponentes y pues colegas donde vamos a poder trabajar pues diferentes aspectos que a nosotros nos ocupan o intereses que nos ocupan o actividades que estamos desarrollando a lo largo de estos años en los diferentes eventos que promovemos en la facultad. Bueno, pues voy a dar inicio con mi presentación del día de hoy. Es la presentación de resultados parciales de una investigación centrada en la investigación-acción de futuros profesores de inglés en la carrera de licenciatura en enseñanza inglesa, donde laboro impartiendo la materia de investigación en lingüística aplicada. En los últimos años, y gracias al CELITE, he podido desarrollar un poco más el fenómeno, el constructo teórico de la identidad docente. Y al paso de los años, pues eso nos lleva a identificar otros factores, como es en este caso la diferenciación entre lo que es una personalidad docente, un estilo docente y lo que es la identidad docente. Es confuso, a veces se traslapan, a veces van muy unidas, a veces ves más uno que de otro, pero tienen características muy particulares. Y lo que me parece más interesante es poder compartir con ustedes cuál es la perspectiva de estos futuros profesores de inglés, de un solo grupo de estos futuros profesores de inglés. Como les decía, la identidad docente, personalidad docente y estilo docente son tres términos que constantemente leemos en la literatura. Mayormente nosotros hemos sido entrenados en el estilo docente. ¿Qué estilo tienes como docente? Porque hay infinidad de modelos y se ha estudiado prácticamente desde hace como 50 años. La identidad docente es un constructo bastante más nuevo, 20, 30 años, en donde poco a poco se está abriendo y la implicación es que no existe únicamente un formato técnico como el estilo docente para el aula, sino que abarca cosas bastante más amplias, como pueden ser factores sociales, factores económicos, factores contextuales. No es lo mismo enseñar en un país, no sé, que tenga problemas de tipo social como guerras, o países de primer mundo que tienen toda la tecnología a la vuelta de la esquina. Es muy diferente, cada contexto es diferente. Y la personalidad docente, pues obviamente nos impacta porque el mismo docente en sí mismo y como persona, su persona está impactando en el aula de alguna manera. Para ir entendiendo esos constructos, el conjunto, la personalidad docente la consideraremos como el conjunto de rasgos, actitudes, valores y formas de comunicarse, así como los comportamientos que son característicos de una persona en su papel de maestro o profesor. Es decir, cómo soy yo como persona cuando entro al salón de clases, cómo me comporto. No estoy hablando de pedagogía, no estoy hablando de cómo evalúo, no estoy hablando de cómo otorgo el turno para la participación. Estoy hablando de cómo me comporto, cómo soy y cómo veo la vida una vez que entro al salón de clase. No solo se refiere a cómo es alguien, sino cómo influye esa manera de ser
en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente, pues la relación con los alumnos. Aquí es donde entra un poco la confusión. A veces hay una personalidad docente más fuerte que controla o domina el estilo docente y a veces el estilo docente se impone a esa personalidad docente. Y es difícil separarlo porque estamos hablando que el mismo sujeto puede tener ambas características. La personalidad docente tiene características como la forma de comunicarse o abarca estos rubros, actitud hacia los estudiantes, cierto manejo emocional, valores y su ética profesional tiene. Esta personalidad influye en todas las interacciones del profesor, inclusive fuera del aula. ¿Cómo se comporta el profesor con sus alumnos fuera del aula? Bien es cierto que el profesor se hace profesor una vez en el salón de clase, pero fuera del salón de clase también el alumno se comunica con él. ¿Cómo responde a sus mensajes? Si responde, no responde, ¿qué responde? Sigue siendo el profesor aunque ya no están en aula y eso lo va definiendo para la forma en que el alumno se va a comunicar con él o no se va a comunicar. Una personalidad docente positiva, a manera de ejemplo, bueno, crea y se espera que tenga un mejor ambiente en aula, una mayor motivación, mayor confianza y participación de sus alumnos y obviamente todo esto con miras a que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la fiesta se lleva en paz, muy probablemente los resultados serán positivos. Si la fiesta tiene cierto tipo de estrés, muy probablemente vamos a tener algunos aspectos en los que se va a complicar el mismo proceso. Nosotros trabajamos en periodos relativamente cortos, 4 meses, un semestre, tanto en cursos de inglés como de licenciatura. Estos procesos pueden ser muy diferentes si se trabajan en grupos en donde el calendario escolar puede ser de 8 meses, como en el caso de CEP y el caso de otras instituciones, en donde hay pequeños breaks para descanso, pero tienen a los alumnos por un periodo de tiempo muy largo. Esa información se las voy a deber. Nunca he trabajado en procesos tan largos. Mi personalidad docente no me lo permite. Para mí es sumamente cansado trabajar con un grupo por tanto tiempo. Mantener ese dinamismo, mantener cierta energía de clase, para mi persona resulta sumamente cansado y agobiante. Entonces siempre he preferido cursos cortos de alguna manera. Creo que alguna vez el curso más largo que impartí en mi vida fue de 6 meses seguidos diarios y no me pregunten, el quinto mes yo quería ahorcar a cualquier persona, alumno, profesor, colega y jefe. Ya era demasiado, era un desgaste emocional muy fuerte. Otro ejemplo, por ejemplo, con una personalidad abierta, un docente empático puede hacer que los estudiantes se sientan seguros y obviamente puedan preguntar. Un docente autoritario que mantiene la disciplina, que también es bien visto en muchos contextos, puede también generar miedo y poca participación si no se equilibra esta cercanía o respeto, es decir, el alumno se puede alejar. La personalidad docente, como podemos ver, y el estilo están relacionados, pero no son lo mismo. En esencia, la personalidad docente se refiere a cómo el docente es como persona. Y el estilo docente se refiere a cómo es que esta persona enseña en el aula. Y aquí es donde entra el entrenamiento que recibimos en los diferentes cursos que tomamos. El estilo docente organiza y desarrolla la enseñanza. Se habla de cómo explica, evalúa, cuánto participa el alumnado, cómo participa, en qué cantidad participan, cómo se maneja el control de grupo, la disciplina y qué métodos pedagógicos se emplea. En esencia, es cómo dirige la orquesta una vez en el aula. Hay varios modelos de estilos docentes, eso sí los hemos estudiado infinidad de veces, hay inclusive mucha lectura al respecto. Algunos ejemplos muy sencillos son el estilo autoritario, democrático, tradicional, participativo, constructivista, flexible, los estilos de liderazgo y liderazgo educativo de Lewin desde los años 60 con su laboratorio en los Estados Unidos. En fin, tenemos mucha información al respecto. En concreto, la personalidad suele influir nuestro estilo docente. Definitivamente, nuestras técnicas van a estar influenciadas por esta personalidad docente. Es más, las técnicas que seleccionamos para emplear en el aula definitivamente van a ser filtradas por nuestra personalidad. Sin embargo, no lo determinan en su totalidad. Están íntimamente relacionados, pero no lo definen. Podemos tener dos profesores, pacientes y amables, pero una persona usa debates y trabajo en equipo y el otro prefiere usar una clase magistral y ejercicio individual. Podemos tener personalidades de docentes muy similares, pero su estilo docente sería diferente. Y es ahí donde viene un poco la confusión, bueno, ¿qué es qué en el aula?
Tenemos aquí otro ejemplo, un profesor empático con un estilo participativo, otro profesor organizado y estricto, pero con un estilo más directivo. La personalidad es parecida, pero el estilo es diferente. Puede ser por la formación, puede ser porque trabajan en diferentes contextos. El género pudiera influir de alguna manera. Ahora estoy recordando en algunos cursos que daba en Sabatinos hace algunos años, cambiábamos, los alumnos tenían dos profesores y yo trabajaba con un amigo, un colega cercano de la maestría, pero nuestras personalidades eran prácticamente opuestas. Entonces, los alumnos lo notaban y fue muy fuerte para ellos porque decían, con uno hacemos esto y con otro hacemos otro, son diferentes, pero nos quedamos con los dos. Pero éramos agua y aceite y no quise decir que estuviéramos trabajando mal. Los dos trabajábamos bien, pero la perspectiva era diferente. Ya se me va a acabar el tiempo, Gloria, todavía no, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? No, Ah, tienes pero, todavía tienes todavía 5 minutos más. No, ok, sí. sí, ok. Dame 8. Ahí voy. No, no, 10 minutos más. Ok, Dispones de diez perfecto. minutos más. Ahora bien, en lo que se refiere a la identidad docente, les decía que es un esquema bastante más amplio en donde sí puede entrar la personalidad docente y el estilo docente, entre otros factores, que es lo que hemos estudiado en el CELIT en nuestras conferencias desde hace, pues, en los últimos 2, 3 años. Esta es la definición más amplia, más completa que les puedo proporcionar sobre identidad docente. No la voy a leer porque es larga, creo que no, ni me alcanza el aire para leerla completamente, pero son los diferentes factores que se involucran en la definición de un sujeto que elabora como profesor. Hay una identidad, ya es un constructo bastante más amplio y que se sigue estudiando desde muchos ángulos tanto cuantitativo como cualitativo. Generalmente se usa la narración para estudiarlo. Está más enfocado a su estudio en aspectos bajo un paradigma cualitativo más que cuantitativo, pero ambos, bueno, enriquecen este constructo. De igual manera existen ya varios modelos publicados para identificar la identidad docente. Este es uno de los últimos que he encontrado. Eh, es muy sencillo, encuentras normas, desafíos, competencias y finalidades, núcleos periféricos uno y 2. Este es de los más sencillos. Este es otro modelo un tanto más sofisticado con todos los elementos que corren alrededor de cómo se identifica un docente, cuál es su identidad, todos al mismo nivel y todos moviéndose pues, a la izquierda o a la derecha, pero estando al mismo nivel. Encuentras valores, encuentras las emociones, encuentras experiencias personales y profesionales, motivación, importancia otorgada a la labor dentro del proyecto de vida, concepciones y expectativas en el campo profesional, en fin, todos los diversos factores que pudieran estar involucrados en nuestra diaria labor, pero al mismo nivel. Este modelo es aún más sofisticado. Este creo que es el que usaríamos en un proceso de formación de profesores. Ya no somos docentes y empieza el proceso de formación en el tipo de docente. No sé por qué iba a decir eso, pero es yo como persona. Y es un lado oscuro porque en realidad muchas veces el sujeto no logra entenderse o conocerse en su totalidad. Entonces, ese yo como persona, pues tengo mis conocimientos, mis creencias, valores, lo que ya les decía de los comportamientos. Y del lado derecho tenemos al maestro como profesión. Ya el entrenamiento, la ideología, valores educativos, sistemas normativos y de ética profesional, pero también tenemos demandas sociales. En este tipo pues se ve como una cubeta, entran todos estos elementos, o licuadora pudiera decirlo, para que poco a poco, a través del tiempo, sobre todo y procesos de maduración, lleguemos al estado aquí arriba, estado de la identidad, que también va a ser un estado definitorio en los diferentes profesores, sobre todo en los diferentes niveles educativos. Tanto se ha expandido este concepto que podemos hablar ya hoy de identidades particulares para docentes del Colegio de Enfermería, por ejemplo. Identidad docente para profesores, para médicos que se dedican a la docencia y entrenan o forman a médicos.
En fin, cada profesión prácticamente está estudiando cuáles son los factores que definen esa identidad dentro de su campo de trabajo. Nosotros también lo estamos haciendo, lo empezamos a hacer en el CELITA. Hay poca información al respecto. Ya hay 2 o 3 libros importantes en Estados Unidos sobre la identidad docente del profesor de lengua extranjera. Y después veríamos, pues, el profesor de lengua extranjera, o sea, llámese inglés, francés, italiano, alemán. ¿Existe diferencia o es lo mismo? Vamos en ese camino y bueno, pues los siguientes años seguiremos trabajando en ello. El día de hoy les quiero dar un ejemplo, solo un breve ejemplo de una colecta de datos que se enfocó en el método de investigación-acción, utilizando una técnica gestal o de dinámicas de grupo, que es muy conocida como el animal imaginario y sus características. Se aplicó al programa de la licenciatura en enseñanza de inglés a una población de 30 estudiantes, únicamente un grupo de octavo semestre. Se seleccionó al octavo semestre porque son los que ya tenían pues más experiencia y habían pasado ya más madurez y más experiencia de vida en el programa. Se tomó como referente únicamente al área de inglés, a sus profesores de inglés en los últimos 4 años que han estudiado. Están terminando su cuarto año, de hecho, y obviamente pues se analizaron a 4 profesores del área de inglés de la licenciatura. La colecta de datos, la recolecta es muy sencilla, 20 minutos, y es a través de un formato que les voy a presentar en breve, y las respuestas fueron totalmente anónimas. ¿Dónde se me fue el formato? Aquí está. Este es el formato. Aquí tenemos el primer año, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuáles son las características del docente como persona? Describe brevemente. Es un párrafo muy pequeño. Identifica un animal imaginario. ¿Con qué animal definirías a tu profesor? Ahí puede ser totalmente abierto. Se deja la libertad de imaginación del alumno y se les pide características de ese animal. Lo interesante de este factor, y lo verán ahora en algunas de las respuestas, es que tiende a repetirse cómo describen, no el animal, sino cómo describen a ese animal con las características que ya tienen en su personalidad docente. Si logran hacer un match con lo que yo pienso que es como persona y en lo que me estoy imaginando que pudiera ser, pero que no es, pero que a partir de la descripción vemos que sí es porque prácticamente son, no podemos decir exactamente iguales, pero sumamente similares. El animal y sus características estaría fungiendo como una suerte de comprobación de lo que están diciendo o profundización. Y finalmente se les pidió si estas características o esta percepción global de ese profesor era de carácter positivo, negativo o neutro. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, como les decía, se detalla esta personalidad, qué animal seleccionarían, las características que representa este animal y si les representa algo positivo o algo negativo. Esto tomó 20 minutos. Estos son los resultados de este primer ejercicio. Eh, las letras que tienen a la izquierda representan a los profesores que se observaron. Obviamente no está en el orden en el que imparte las materias para cuidar la confidencialidad. No, la idea no es... em, Vamos, simplemente es presentar datos y si en el caso de los coordinadores de programa, pues saber qué está sucediendo dentro de las aulas, en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces hay quejas, a veces no hay quejas, a veces hay denuncias. Mucho de lo que se ve en la UNAM es si no hay una queja no pasa nada, lo cual es falso. Pasan cosas a pesar de que no existe una queja o una denuncia formal. Y creo que sí se tienen definitivamente que tomar en cuenta estos datos. Es la opinión, la percepción del alumno y finalmente pues nos debemos a ellos. El primer profesor, el profesor D, tiene prácticamente un 97% de aceptación, tiene una percepción positiva. El profesor C tiene el 83%, nada mal, aunque aumenta la disyuntiva. Algunos alumnos no saben si lo ven positivo, lo consideran bien, lo consideran mal, están en duda, no es muy alto y sí aumenta en relación al profesor anterior un poquito los alumnos que lo perciben de una manera negativa. Como persona o como docente, ahora lo vamos a ver. El profesor B tiene únicamente el 70% de aceptación. Es un profesor que divide más aquí, casi un 23%, una cuarta parte del grupo no sabe si es un profesor con el que empataría de manera positiva o de manera negativa. Ese amarillo puede moverse en ambas direcciones y sí tiene un 7% de no aceptación. Como podrán ver, sí hay un problema. Tenemos 4 profesores como referentes y tenemos un solo profesor
que tiene únicamente el 13% de aceptación positiva. 10% este intermedio no lo sabe, que eso es muy similar al profesor C, pero casi el 77% lo percibe de manera negativa. Aquí tenemos un problema, aquí pasa algo, aquí está sucediendo algo en la imparticipación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esa materia con este profesionista. En cuanto a su personalidad, solamente les voy a compartir, si quieren leer alguno de algunos, no tenemos tiempo para leerlos todos. Los datos que tienen en amarillo y en azul se refieren prácticamente a la personalidad como persona, y los datos que están en rojo ya tocan y trastocan palabras clave que utilizamos en el aula. Es decir, cómo la personalidad se ve aquí, claramente la influencia de esa personalidad dentro ya del aula. No están, hablan sí de técnicas de planeación, de conocimiento, cosas que ellos perciben que están truncando o de alguna manera obstaculizando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del alumno. Noten que se enfocan más al aula más que a la persona, aunque reconocen ciertas características positivas en la persona. Este es en el primer rubro del formato, en la parte de arriba, que refiere y define a la personalidad docente de este profesor con el que estamos trabajando. En la segunda parte, en cuanto a los animales, que es la fantasía y el imaginario, tenemos, les decía, 30 sujetos, de los cuales cada uno de ellos seleccionó un solo animal y tuvimos 20 diferentes opciones. Esto es muy interesante porque pareciera que un profesor y la visión de un profesor va a ser tan variada como la cantidad de alumnos que tenga frente a él. Se vuelve muy complejo porque entonces es difícil atender las necesidades, percepciones de 30 sujetos. A pesar de ello y de la diferencia en los animales, que pareciera, wow, es que es abrumador tantos animales, las características siguen siendo similares. A fin de cuentas, el animal ya no es tan relevante. Cada quien escoge un animal por X motivo, no lo sé, pero las características sí son parecidas en relación a lo que ya habían puesto sobre la personalidad. Es decir, como les decía, corroboran lo que ya habían pensado. En algunas ocasiones, en este caso llamó la atención que escogieron al oso perezoso 5 sujetos de 30, ardilla y paloma 2, tortuga 3, y los demás fueron simplemente un animal por sujeto. Estos son algunos de los elementos que seguro ustedes están interesados en conocer. Bueno, ¿cómo definen este profesor como tortuga? Bueno, hablan de lentitud, cuadrado, desactualizado, cauteloso, lento, reservado, paciente, pero repetición y memorización. Olvida las cosas, no es social, hay una cuestión caótica, no hay una autoridad, caos, desorden, desactualizado nuevamente la palabra, despreocupado, esta habla de la paloma despreocupada, solo está existiendo. Como podrán ver, estas definiciones el animal se va a segundo término y la definición habla de este profesor. ¿Cuáles son los elementos que pudieran estar no funcionando? En cuanto al perezoso, las clases muy lentas, ya no habla del animal, está hablando de la clase nuevamente, tediosa. Este ni siquiera explicó self-explanatory, que significa pues se autoexplica, o sea, ¿qué más quieres que te diga? Clases muy lentas nuevamente, no veíamos mucho, lo que veíamos no era importante, me da pereza. Son buenos y amables, pero me da pereza, hay lentitud, cero atractivos, siempre lo mismo, nada nuevo, estamos en pausa, monótono, plano, estancado, dormido, no avances. Bueno. Y así están 4 meses en este tipo de ambiente. A mí me llamó la atención el caracol. Es uno, dije, pues a ver qué dirían de un caracol y un cocodrilo, que son muy, muy diferentes. Es una enseñanza pasiva, no tenía ni proponía muchas actividades. La personalidad es lenta, quieto, paciente, inclusive torpe, depende de otro para llevar a cabo su objetivo. Creo que todo nos lleva a las mismas características de una personalidad más que de un estilo, de una personalidad de ese docente y que el estilo pues es la parte técnica que creo que bien se puede arreglar. En lo que a nosotros respecta, como colegas o como formadores de futuros profesores, ¿cuáles serían los elementos de corte pedagógico con los que estaríamos lidiando? ¿Cuáles serían los problemas del aula? Pues en términos generales podríamos hablar que hay problemas con la planeación,
la organización y priorización del contenido, la actualización de conocimiento y técnicas pedagógicas, incorporación de diferentes estrategias didácticas, dinamismo en la clase, sobresaturación. Puede ser que una causa sea la sobresaturación en la impartición de la materia. Los intereses cambian ya, o puede ser también el tiempo que se ha impartido la materia. A lo mejor el profesor tiene cierto cansancio, lo cual también es válido. Y esto nos invitaría a inclusive preguntarle al profesor, bueno, ¿puedes replantear cuál es tu postura en cuanto a la profesión, en cuanto a la impartición de esta materia? Posiblemente a lo mejor un cambio de materia pudiera auxiliar. No lo sé. Son elementos que sí se compartirían con el docente y creo que son diferentes a lo que generalmente se nos da en nuestras estadísticas y evaluaciones docentes. El porcentaje, el profesor asistió 80%, 90%, vamos, me dice mucho de quién soy como docente, pero esto me dice más. ¿Cuáles son las consideraciones finales en este tipo de investigaciones? Bueno, es un formato abierto, obviamente, y puede darnos datos extra para contener una problemática. Son fáciles y rápidos de aplicar. El análisis sí puede llevar cierto tiempo. La interpretación puede ser más enriquecedora que los datos que arrojan estas encuestas que tenemos a nivel institucional, que son masivas y está bien que se hagan porque pues obviamente abordan y analizan a más de 2,000 profesores. Y que estos cuestionarios cerrados, que es lo que se usa en la institución, esto es más en corto, más en mi materia, más en mi programa, qué está sucediendo y sobre todo en la materia de inglés, que es una materia toral en el programa de la ley. Esto también se puede replicar al paso del tiempo y verificar avances o cambios. Es muy factible que esos animalitos cambien. A manera de ocio, ¿con qué animal creen ustedes que sus alumnos los identifican? Simplemente pregúntense, ¿por qué sería? Ahora, ¿esto es relevante para ustedes? ¿Si les interesa saber cómo los ven los alumnos? O simplemente yo me he topado con profesores que dicen, pues Paco, esto es lo que hay y pues yo hago lo que puedo, o sé que lo estoy haciendo bien, te explican todo lo que hacen y hay cosas que dicen, pues aquí no le voy a cambiar, ¿no? Y creo que también a veces el alumno dice, pues no es muy cercano, pero es muy bueno. Y entonces, pues no me late, pero me aguanto porque es bueno. En fin, creo que es una reflexión también para ustedes. Lo pueden aplicar con sus alumnos y sería muy interesante ver, pues, cómo los perciben. Creo que nos podemos sorprender en cuanto a las apreciaciones y las perspectivas y percepciones de nuestros propios alumnos. Estos son algunos de las lecturas en las que me basé, sobre todo son técnicas gestal para el diseño de esta mini investigación. Muchas gracias. Listo, Gloria. Está tu micrófono cerrado, Gloria. Sí, tenía un pequeño problema técnico. Ok, muchísimas gracias, Francisco, por tan interesante exposición. Quedan 3 minutos para formularte una pregunta. Ujú, Entonces, veo que los asistentes todavía no formulan ninguna, entonces yo te la hago. Me gustaría ujú. saber cómo se puede orientar. Tiene que ver con acaba de aparecer una pregunta y yo creo que se relaciona. ¿Cómo se puede orientar a un docente para tomar conciencia de su identidad y de su estilo docente? Es decir, ¿cómo puedo autoevaluarme? ¿No? Es una de las preguntas que plantearon aquí. Mira, obviamente la institución toma cartas en el asunto, sí te da una retroalimentación, ellos también necesitan saberlo, así debe ser. Y nosotros, bueno, cómo me percibe el alumno, los comentarios que hacen, muchas veces ya el alumno no comparte como por ejemplo estos 30 comentarios, no los compartes en tus evaluaciones institucionales. Entonces te quedas un poco cojo, como que dices, bueno, ¿y cómo entiendo esto que me quiere decir? Creo que en ese sentido, en ese formato institucional, no nos da muchos elementos para lo que tú estás preguntando. Yo diría y sería abiertamente, oye, ¿cómo me ves con este tipo de juegos? Porque son muy fáciles, el alumno no sabe que estás jugando, bueno, no jugando, sino trabajando con su mente y te puede dar otro tipo de datos. ¿Cómo puedo hacerlo también? Pues de manera indirecta, preguntándoles, oye, ¿cómo viste la clase hoy? Oye, ¿te gustó? Oye, ¿cómo viste esto? Fíjate que noté esta otra parte a algunos alumnos y empiezas a conocerlos un poco más. Yo estudié gestal, entonces yo uso más bien estas técnicas indirectas que te permiten conocerte y a veces tomar decisiones y decir, bueno, pues sí, sí me está dando datos
pero también decido no ajustar eso, porque yo voy en esta dirección y los quiero llevar en esta dirección. Y es complejo. Una autorreflexión sería para autoevaluarte. Creo que pudiera ser lo más sensato. Pero ojo, aquí con la profesora Nelly que dice cómo puedo autoevaluar, bueno, pero es que es difícil, ¿no? Es como siempre me voy a echar flores, ¿no? O en algunas cosas lo voy a aceptar. Creo que siempre el otro te va a dar una mejor visión de quién eres, más que tu propia visión. Recuerden que tenemos un área oscura que no nos deja ver y ellos sí ven lo que nosotros no vemos. Entonces, siempre es mejor tener este tipo de feedback con ellos, de retro con ellos. Muchas gracias. Pues mira, ya creo que ya no nos queda tiempo para que respondas a la última pregunta, pero podría ser para tu profundización de investigación. La Ujú. maestra Alexandra Treder te pregunta, ¿dónde ves similitudes y diferencias entre la identidad docente y el sujeto docente? Entendido como sujeto, como combinación de discurso e individuo. Ok, bueno. Sí, esto hay que profundizarlo porque la identidad, hacer el constructo más amplio, lo limita siendo el sujeto, sobre todo en la parte discursiva e individual o individuo. En el discurso del docente se puede apreciar mucho de lo que dicen los alumnos. En este ejemplo vimos la perspectiva y percepción del alumno. En lo que comenta Alexandra es exactamente, y pudiera ser, una vez confrontando al profesor con estos datos, oye, profesor, ¿cuál es tu reacción a estos datos? Y a través de su discurso del docente podemos lograr lo que está mencionando Alexandra, sujeto como combinación de discurso e individuo. Es cierto, a través de su discurso hay una definición de quién es como sujeto, de quién es como persona. No está nada separado de eso. En este caso, en lo que plantea Alexandra, el discurso sería el medio para conocer al docente. Sí, definitivamente hay similitud. Es un camino diferente, pero llegaríamos a lo mismo. Ujú.